Claro, toda persona que recibe, como ha recibido Iñaki Urdangarin, una orden de ingreso en prisión, imagino que lo primero que tiene en la cabeza es ese trago de entrar por primera vez en una cárcel. Un trago, evidentemente, no de buen gusto para nadie, sino todo lo contrario. Con lo cual también cabe preguntarse cómo se afronta una situación de ese tipo para alguien que, hombre, entiendo que en las últimas fechas, en los últimos meses, poco a poco trataba de prepararse para afrontar ese momento, porque entiendo que el propio Iñaki Urdangarin era consciente de que tenía muy complicado evitar ese ingreso en prisión. Pero ¿cómo se afronta un trago de esas características? Vamos a preguntárselo a Raquel de Diego. Ella es trabajadora social con experiencia en presos y es también coach de familia. Raquel, bienvenida, de nuevo, muy buenas tardes. Muchas gracias. Decíamos antes de comenzar el programa, claro, es que por mucho que lo veas venir, es imposible prepararse para una cosa así, ¿no? Para alguien que seguramente obviamente durante su vida, por ejemplo, como deportista, nunca pensó acabar con sus huesos en la cárcel, es imposible llegar a prepararse para un trago de esas características, ¿no? Claro, lógicamente para una situación así, ¿quién puede estar preparado, no? De hecho, cuando lo estás haciendo no estás pensando en una posible consecuencia como esta que está teniendo. Y pues probablemente, aparte de que le pueda estar afectando al resto de familias, lo que él entiende que es algo no aceptado y por lo tanto tiene una consecuencia de ingresar en prisión y estar aislado de los demás, le supone estar solo afrontando esta situación allí, donde va a estar él. Decíamos, tienes experiencia con presos, es decir, con otras personas que han afrontado este tipo de situaciones. Cuando os piden ayuda, ese perfil de presos, ¿qué es lo que os piden? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Por dónde os piden que les orientéis? No sé, ¿en qué situación se encuentran cuando os piden ayuda una persona en esas circunstancias? Pues el primer caso es no querer estar allí, es querer salir y colaborar. De hecho, en la mayor medida posible para reducir esa condena, tener contacto con la gente del exterior para no sentirse desvinculado, para sentirse que sigue formando parte de su familia, de la gente que le quiere, que no le olvide y que le apoya. Lo más importante para ellos. En este caso concreto, claro, es que estamos hablando de Iñaki Urdangarin, una persona a la que conoce toda España, una persona relacionada con la familia real. Claro, ¿cuál puede ser su encaje en prisión? Es decir, ¿qué es más aconsejable para él? ¿Que tenga mucho contacto con el resto de los internos de la cárcel, que en los primeros meses, en las primeras fechas se le separe, se le aísle para que pueda asumir precisamente esa circunstancia? ¿Qué sería lo más aconsejable? Pues en este caso, que desde luego fácil no es y que él tiene que estar en igualdad de condiciones o así en principio debería marcarse, ¿no? Dentro de ese entorno hostil. Por otro lado, sí que sería bueno en un principio la adaptación en la medida de lo posible para poder encontrarse con la situación en la que estoy conmigo mismo, con lo que me ha traído hasta aquí y con lo que me toca ahora ir trabajando para poder sobrevivir, sobre todo, ¿no? O sea, que primeramente debería estar pues, más centrado en dónde está y para qué. En asumir las rutinas, además que son muy pautadas, muy cerradas de cualquier cárcel, claro. Eso es. Sí, y estar también muy vinculado con los profesionales que estarán ahí acompañándole por otro lado también. Y una cosa más, decíamos además, eres profesionalmente coach familiar. Otro de las muchas incógnitas que deja este caso, el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin, es que va a hacer su familia, es decir, que va a hacer su esposa, la infanta doña Cristina, y sus hijos, que residen habitualmente en Ginebra. Claro, se está diciendo, es probable que busque alguna cárcel que permita que si la infanta doña Cristina se traslada a España, pueda visitarle con cierta frecuencia. Y esa es la duda. En este caso, ¿qué aconsejarías? ¿Es más positivo para la familia que los niños y su mujer acudan a vivir a España y por tanto se sometan a la presión para estar más cerca de la cárcel en la que está preso Iñaki Urdangarin? ¿O crees que sería para esa familia, pensando en la familia, más beneficioso perder en cercanía pero ganar en menos presión manteniendo su vivienda habitual en Ginebra? Complicado de decir, ¿eh? Es complicado, porque de hecho, qué es lo que valora cada cual en su familia, pues es algo muy personal. Pero lo primero es la adaptación a la situación en la que están. Tratar de no cubrir es una ausencia. De todos modos, si tienen que adaptarse también a esa ausencia, no tratar de cubrir con otro papel de otra persona. Cada uno ocupa su lugar. Es lo que además siempre se les dice a las familias, que nadie trate de ocupar el lugar que no le pertenece, ni a ningún hijo ni a su propia mujer. Y en este caso, seguramente lo que ellos primeramente puedan
afrontar sea el encontrar ese equilibrio nuevo, porque tienen que adaptarse en la situación en la que se encuentran ellos. Lo primero son ellos. Y vincularse también es importante con todas las personas que les puedan estar apoyando. O sea, que sí que podría ser bueno. Son algunos consejos, evidentemente, en un momento que es muy complicado, personal y familiarmente hablando. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Recuerdo que Raquel de Diego Sacristán es trabajadora social con experiencia en este tipo de presos, personas que entran en la cárcel, y también coach familiar. Así que un placer como siempre, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. De inmediato